Don Edison. Ok, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes, buena vesprada y para algunos ya buena nit, buenas noches. Tengo el honor de presentar los 5 docentes investigadores jóvenes que van a compartir hoy el tema plataformas tecnológicas para mejorar la comprensión y resolución de problemas aritmético-verbales. Para eso quiero compartir pantalla. Estoy compartiendo. Sí, perfecto. Sí, señor. Ok, muy bien. Entonces, ahí vamos. Son 5 investigadores muy jóvenes, todos, pero con mucha experiencia ya. Quiero presentarles a Emilia López Iniesta, que es de la buena tierra ya de la comunidad valenciana. Ella es licenciada en matemáticas, licenciada en ciencias y técnicas de estadística y doctora en ciencias de la computación por la Universidad de Valencia en España. Ella es profesora en el Departamento de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Valencia y es colaboradora, investigadora colaboradora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia y también hizo estancias pre- y postdoctorales de investigación en la Universidad Veracruzana en México y en Roma en la CNR. También obtuvo muchos premios de jóvenes científicas en el 2019. Ha trabajado mucho en inteligencia artificial, que fue su tesis. Y otros premios más. Tiene varias publicaciones de impacto. Y su investigación se centra en la comprensión de problemas matemáticos, inteligencia artificial aplicada en distintos contextos y los procesos de revisión de científicos, el peer review. Además, investiga en diversidad de géneros, en las TIC y en STEAM también, ¿no? Ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, para reducir la brecha de género en carreras STEAM. Y ha participado de varios proyectos nacionales de innovación educativa. Muy bien, también tenemos al profesor Carlos Valenzuela, que es el único ahí del grupo que no es de España. Carlos Valenzuela es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por el CINVESTAV. También es profesor a tiempo completo del Departamento de Matemática del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, en México, y pertenece al núcleo académico básico del programa de maestría en enseñanza de las matemáticas de la misma universidad. Su investigación se centra en el diseño y desarrollo curricular, así como en el pensamiento numérico y uso de la tecnología. Él también ha ganado premios y
Por ejemplo, la distinción de candidato al Sistema Nacional de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿verdad?, de México, y autor de varios artículos y libros y también en revistas de mucho prestigio. Daniel García Costa también es de la Universidad de Valencia, es un ingeniero en multimedia y es máster en tecnología web, computación en la nube y aplicaciones móviles por la Universidad de Valencia. Es profesor e investigador en el Departamento de Informática de la Universidad de Valencia, donde desarrolla aplicaciones de gestión interna de calidad, sistemas de aseguramiento interno de calidad y docencia. Su investigación se centra en implementar entornos tecnológicos aplicado a varias áreas como resolución de problemas matemáticos, definición de métricas, mediante técnicas y procesos de lenguaje natural, para leer textos científicos y en el proceso de revisión de pares también, en publicaciones científicas. Ha participado en varios proyectos de investigación e innovación educativa. El profesor Francisco Grimaldo es ingeniero en informática y ingeniero técnico de telecomunicación y doctor, ganó un premio extraordinario por la Universidad de Valencia. Es subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Valencia y profesor titular del Departamento de Informática. Pertenece a varios grupos en distintos lugares, por ejemplo, en Italia, en España. También es chair, ha sido vice-chair de Acción Cost Peer, de Nuevas Fronteras de Peer Review, y es director de la cátedra Capgemini en la Universidad de Valencia, que trabaja con innovación en desarrollo de software. Su investigación se centra en la simulación basada en agentes, el análisis de la visualización de datos y la ciencia ciudadana, inteligencia artificial aplicada a distintos problemas, y ha participado de varios proyectos de investigación e innovación docente. Y María Sanz es doctora en matemática y es profesora titular de la Universidad de Valencia, del Departamento de Didáctica de esa universidad, y su investigación abarca varias áreas: la historia de la matemática, resolución de problemas, comprensión lectora y la analítica de datos en educación. Ha sido becada para realizar una estancia en el Departamento de Matemática Educativa en el CIMBESTAB de México, en donde profundizó sus estudios de fracciones y problemas relacionados con las fracciones. Ha colaborado con proyectos europeos, nacionales, y ha dirigido 2 tesis doctorales. Bueno, ese es el grupo. No, y tiene Miguel Ángel Quiroga Dios, que es licenciado en física por la Universidad de Salamanca y es profesor en el área de didáctica de las ciencias experimentales en la Universidad de esa bella ciudad de Burgos, en España. Él está también vinculado con varios proyectos europeos, no los voy a leer, pero ahí están. Su investigación se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las ciencias experimentales y su didáctica. También ha ganado premios de innovación docente, varios de ellos, ahí están algunos. Y entonces ese es el grupo privilegiado que yo tengo el honor de presentarlos. Dejo de compartir. Vamos a ver dónde dejo de compartir. Wow. Sí, arriba del todo, arriba del todo, arriba del todo, que ponga. Deja ver por qué se me cerró todo eso. Ahora sí logré. No sé si ya dejé de compartir porque... Sí, creo que sí. Creo que sí. Y entonces quiero dejarlos con los
expositores para saber en qué orden, para ver cuál es el primero que va a exponer. Van a tener un tiempo para exponer y después tenemos al final algunos minutos para que el público pueda presentar sus preguntas. Ese es el protocolo. Pienso que ustedes más o menos han calculado el tiempo. Pienso que como 1 hora y 10, y dejar como media hora para preguntas, más o menos. Faltando 10 minutos, les aviso. Muy bien. Perfecto, Todo de muchas usted. gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Edison, Ángel y el resto de compañeros y compañeras en la organización de CEMATIC. Nos hace muchísima ilusión participar en este minicurso. Y bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, ya nos ha presentado perfectamente y con todo detalle Edison. Así que bueno, pues paso a ver, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, Vale. estamos viendo. Entonces, bueno, pues este es un poco el orden y el índice de la presentación. Vamos a comenzar hablando de herramientas tecnológicas en educación, pero muy brevemente, y después pasaremos a hablar de la resolución de problemas aritméticos verbales y la comprensión lectora. A partir de ahí pasaremos a hablar de una plataforma tecnológica para la investigación aplicada a estos problemas aritmético-verbales. A continuación hablará Carlos Valenzuela sobre fracciones, problemas aritméticos y tecnología. Y a continuación pasará Miguel Ángel Queiruga a hablar de aprender a aprender, aprendizaje autorregulado y STEM. En el punto 3 hablaremos María y yo, y en el punto 4 hablarán de Francisco Grimaldo y Daniel García. Y bueno, pues vamos a establecer unas conclusiones de este minicurso, o vamos a intentarlo, y luego daremos unas referencias que hemos utilizado en este trabajo. Bueno, la presentación ya nos la han hecho también, simplemente pues que somos personal de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Guadalajara y de Burgos, y estamos colaborando todos, iniciando una colaboración en un proyecto que se llama PubTools, y que, bueno, vamos a comentar algunas de las líneas que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, pues este minicurso lo planteamos como un panel en el que vamos a hablar de investigaciones actuales sobre resolución de problemas y plataformas tecnológicas, y, como les comentaba, uno de los objetivos es mostrar la sinergia entre nosotros, entre nosotras, entre los ponentes, que estamos trabajando en distintos aspectos a raíz del proyecto de investigación PubTools. Bueno, PubTools, ¿qué es? Es un proyecto que acabamos de tener la suerte que ha sido concedido por la Generalitat Valenciana, y bueno, es un proyecto de 2 años, es de carácter multidisciplinar y está centrado en 4 líneas principales. Por un lado, la resolución de problemas en matemáticas y otras asignaturas. Por otro lado, y en concreto, la resolución de problemas aritmético-verbales. En tercer lugar, hablaríamos de la comprensión lectora, y todo esto lo juntamos con entornos tecnológicos en educación matemática y en educación en general. Bueno, voy a hablarles un poquito de herramientas tecnológicas en educación porque, bueno, pues a pesar de que en los últimos años, hace muchos, 25 años, ya se está integrando la tecnología en las aulas y en la investigación en educación matemática, sí que es verdad que el uso de estos entornos tecnológicos se ha visto incrementado debido a la pandemia global provocada por la COVID-19. Todos y todas hemos tenido que ingeniárnosla y, bueno, pues ver si teníamos suerte con la conexión a internet, y hemos utilizado plataformas como Moodle o herramientas de gamificación como Kahoot o GeoGebra u otro tipo de aplicaciones. Entonces, un poco para comenzar y hablando todos, pues yo quería plantear alguna pregunta inicial para todo el panel de ponentes, y estas preguntas pues son las que tenemos en pantalla.
podemos ir hablando si quieren en orden, ¿no? Podría empezar, por ejemplo, María, después Francisco y Daniel, Carlos y por último, si os parece bien, pues Miguel Ángel. Bueno, pues las preguntas, ya que estamos hablando de dispositivos, plataformas, ¿qué aplicaciones utilizáis? Permitidme que os tutee cuando estáis realizando pues, vuestras clases y vuestras investigaciones. ¿Son herramientas comerciales o diseñadas ad hoc? ¿Qué opináis sobre el uso de la tecnología para hacer investigación en educación? Y bueno, pues como estamos también en un entorno y en un ambiente de pandemia, pues ha afectado esto en algún aspecto a la enseñanza, a la investigación, han debido utilizar nuevos entornos tecnológicos. Entonces, bueno, pues María, si te parece, te cedo la palabra. Gracias, Emilia. Pues a ver, a mí me gustaría hablar sobre la tercera pregunta que has planteado, el qué opinan sobre el uso de la tecnología para hacer investigación en educación. Bien, como se ha visto en mi presentación, mi tesis doctoral no viene, o yo no nací de la investigación en educación, sino en la matemática aplicada, específicamente en la creación de modelos dinámicos, modelos matemáticos dinámicos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando pasamos a educación, hay mucha tradición de hacer investigación con lápiz y papel. Es decir, ir a los institutos, ir a los colegios, ir a las universidades, a los diferentes centros educativos y obtener todos los datos con lápiz y papel. ¿Qué ocurre? Que se nos pierde muchísima información previa de alumnado, incluso información que la propia tecnología nos puede conceder. Entonces, para mí es un punto crucial poder usar tecnología para poder hacer la investigación en educación, porque ello nos permite pues hacer esos posibles modelos dinámicos con esa cantidad de información que la tecnología nos permite almacenar, porque al final es un almacenamiento de datos con el que nosotros podemos trabajar y podemos al final saber y orientar al alumnado al respecto de diferentes conocimientos, en nuestro caso particular, conocimientos matemáticos. Gracias, María. Pues, Fran, ¿te animas a seguir? Me animo. Aquí hay muchas preguntas, entonces voy a intentar, sin monopolizar, hablar un poquito de varias de ellas. A ver, gracias por la introducción, pero ya no somos tan jóvenes, hablo por mí. Entonces, claro, en nuestro recorrido hemos trabajado con muchas plataformas y muchos dispositivos, algunas comerciales y otras diseñadas ad hoc. Por ejemplo, algunas comerciales que hemos utilizado o que tienen una versión de pago, pues son Socrative, o en su momento Illuminate, que luego evolucionó a Blackboard Collaborate, sobre el que hemos pues realizado innovaciones en el ámbito docente. Evidentemente, la Universidad de Valencia dispone de una aula virtual que está basada en Moodle y que tiene muchos módulos, y por lo tanto pues por ahí también hemos realizado pues nuestra investigación en el ámbito de la enseñanza. Y eso está relacionado con la tercera pregunta. ¿Se puede hacer investigación en el ámbito de la enseñanza? Un referente para nosotros, por ejemplo, es Mercedes Marqués, que tiene un artículo muy interesante al respecto de metodológicamente cómo aproximarte a hacer investigación en el ámbito de la enseñanza, y no solo que sea poner en marcha iniciativas y luego intentar justificar resultados, sino que utilizar una metodología de investigación también de cara a la enseñanza. Y evidentemente la pandemia ha afectado a muchos aspectos en este ámbito, ¿vale? Hay también una referencia interesante, una reflexión interesante, la robo del compañero Faraón Llorens, que pues indicaba que no es lo mismo, digamos, digitalizar lo que habíamos pensado enseñar, no recuerdo exactamente la frase, es una pena, que diseñar la docencia para lo digital, que es distinto, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos todos como colectivo de docentes, quiero decir,
hemos estado trabajando y eso ha supuesto efectivamente un impacto en nuestro día a día. Hemos utilizado mucho los entornos tecnológicos, los hemos utilizado mucho como repositorios y como maneras de evaluar, pero hay más cosas que se pueden hacer y hoy os mostraremos algunas de ellas. Y bueno, también una reflexión en la que estamos trabajando es que eso sea sostenible, porque un poco la sensación que tenemos todos es ese estrés de decir, trabajamos más ahora que antes, ¿no? Entonces, la tecnología también nos tiene que ayudar a que eso sea sostenible, ¿eh? Yo creo que hay un reto ahí y es que todo ese empujón inicial y la ilusión que ponemos de plantear nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, sea sostenible en el tiempo. Si no las aplicamos un año o dos, decimos que están muy bien y luego las descontinuamos y uno dice, pues estaban también porque las descontinuaste. Pues porque no eran sostenibles, requerían mucho esfuerzo o por parte del docente o incluso por parte del alumno y alumna que acababa monopolizado por estas nuevas innovaciones y no le daba tiempo a estudiar otras cosas. Bueno, pues he hecho así un repasito a las preguntas, creo haber cumplido. Muy bien, gracias, Fran. Pues Daniel, si nos quieres comentar alguna cosa. Venga, Fran, habla por ti con lo de la edad, que yo sí soy joven, ¿eh? Nada, o sea, poco que añadir a lo de Fran, porque mi punto de vista como ingeniero es parecido o el mismo. Lo único que, por añadir algo, yo creo que muchas de las herramientas que utilizamos día a día, tanto, sobre todo para la enseñanza, ¿no?, para la docencia, nos pueden aportar en el fondo muchísimo más de lo que nosotros hacemos que nos aporten o de lo que nosotros realmente usamos de ellas, ¿no? Sin ir más lejos, pues todos los registros que realiza en una plataforma como Moodle, que al final yo creo que prácticamente todas las universidades se basan en ella para diseñar sus herramientas, genera mogollón de datos y mogollón de información que en el fondo casi nadie ni siquiera conoce o sabe que está ahí, ¿no? Y yo creo que hay que usar mejor las herramientas o hay que conocer mejor las herramientas para que te permitan explotarlas y sacarles el partido que de verdad a uno le gustaría sacar de ellas. Pues sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo y bueno, hemos iniciado algunos trabajos en ese sentido que luego también vais a comentar, Fran y tú. Pues Carlos, te llegó el turno. Sí, gracias. Bueno, pues yo creo que concuerdo con la mayoría o todas las ideas que se acaban ya de exponer. En el ámbito de la investigación, yo creo que esto del uso de la tecnología pues han sido recursos que nos han eficientado, yo creo que en nuestro trabajo, pero sí también me puse a reflexionar sobre los problemas a los que se enfrentaron profesores que no estaban, digamos, habituados a utilizar tecnologías y que ahora por el tema de la pandemia pues se vieron obligados a usarlas, ¿no? Entonces, yo creo que sí enfrentó a profesores a un problema en su práctica. La ventaja de eso es que también algunos de ellos que estaban renuentes y que no tuvieron opción, empezaron a usarlas, a lo mejor ya también las apropiaron, ¿no? Ahora lo importante acá es distinguir y saber qué tipo de tecnología usar y cómo usarla, ¿no? Entonces también va a ser un reto para nosotros, digamos, proponer desde la investigación, pues, plataformas o softwares o aplicaciones que, digamos, puedan ser eficientes para una mejor enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias, Carlos. Y por último, Miguel Ángel, ¿qué nos añades? Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que tenga bien la conexión, el audio y me escuchéis, porque hace un rato me caí, no sé si se me notó mucho. Pues yo siempre digo que lo bueno de ser último es que ya está todo dicho y entonces ya queda poco que añadir. Pero sí hacer hincapié en esto que comentaba Fran, Carlos y que habéis estado comentando, ¿no? Es decir, de repente se nos echó una cosa de ciencia ficción encima, que yo creo que todavía no nos lo creemos, y entonces vimos que estábamos utilizando fatal las tecnologías. Es decir, el profesorado no sabía en general utilizar las tecnologías porque estábamos utilizando la tecnología si nos obligaba con
una especie de repositorio de decir, mira, lo uso, pongo ahí los apuntes. Pero digamos que era simplemente para que el alumnado se los descargue si ha faltado clase o lo que sea. Y el alumnado también. Es decir, resulta que pensamos que el alumnado es nativo digital, pero resulta que es porque nació en la era digital, pero no profesaba, no profesaba la tecnología digital y mucho menos para el aprendizaje. Entonces yo creo que hemos pegado todos y todas un salto tremendísimo y yo creo que ese salto ya lo hemos ganado en competencia digital. Porque ya, ¿cuándo hacíamos una videoconferencia? ¿Cuándo hacíamos una videoconferencia? Contadas veces, incluso los más fans de las tecnologías hacíamos una videoconferencia contadas, veces muy contadas. Pero es que además, ahora ya es todos los días, como mínimo tenemos una videoconferencia o tenemos 2 videoconferencias, ya lo hemos normalizado. Nuestro alumnado también, por lo tanto, esa potencia que hemos desarrollado, yo espero que no se vaya a perder, porque hemos visto que también es una forma de atender a la diversidad una vez que diseñemos esos entornos de aprendizaje para que no sean únicamente repositorios de descarga de apuntes. Hemos visto que es ese reto de atención a la diversidad. Yo creo que de ahí no lo perderemos. Y cedo la palabra. Pues muchísimas gracias por vuestras reflexiones, yo creo que bastante pues, cercanas a la realidad que hemos vivido, ¿no? Y muy acertadas. Yo solamente quisiera añadir pues que la verdad es que estos 2 años intensos de tecnología, la verdad es que nos han permitido juntarnos en eventos como este, porque hace pues eso, 2 años tal vez hubiéramos tenido que ir a Costa Rica, que hubiera sido fantástico, pero así la verdad es que nos permite pues tener también, ¿no? Tal vez la grabación o el recuerdo de poder llegar un poco más lejos, ¿no? E interactuar con gente de otros países. En ese sentido creo que todos pues hemos participado en muchísimos seminarios, en muchísimos congresos de manera virtual que nos parecían interesantes y que de otra manera pues no hubiéramos podido. Sí que estamos un poco como esa fatiga, ¿no? Tecnológica que se dice, pero yo creo que también trae cosas muy positivas y como señalabais, pues cosas que tenemos que aprender y que mejorar. Bueno, si os parece, vamos a pasar al siguiente punto que ya se centra un poco en la temática que tratábamos Emilia, en el... perdona, si me Sí, permites un apunte, sí, ¿no? claro. Relacionado con eso último que has dicho, que sería, fíjate, y es como una reflexión así en voz alta, que es lo que podríamos llamar el otro peligro de la tecnología, ¿no? Porque resulta que estamos optimizando un montón de tiempo, porque ahora mismo estamos en un congreso, no hemos tenido que viajar, a lo mejor estamos ya en casa, es decir, nos ahorramos muchísimo tiempo en desplazamientos y parece que a lo mejor estamos siendo más eficaces porque estamos celebrando las cosas virtualmente, pero como humanos al final estamos llenando todo el espacio en torno a eso, todo el espacio-tiempo en torno a eso, no sé si me comprendes, ¿no? Y entonces que quizá como que sea un peligro, porque en vez de aminorar, y relacionado con lo que decía Fran de la sostenibilidad, claro, en vez de aminorar la carga de trabajo, parece que al final estamos duplicando o triplicando la carga de trabajo, ¿no? Yo tenemos esa tendencia a llenar el tiempo. Y lo dejo. Gracias. Sí, la verdad es que esa es la contrapartida, ¿no? de que tengamos más o menos fácil acceso si tenemos conexión. Y sí, también estamos perdiendo un poco ese contacto humano, ¿no? Que también pues, es muy, muy necesario el encontrarse, porque claro, al final uno tiene la capacidad de atención que tiene y una charla con compañeros, con colegas, pues siempre es mucho más agradable, ¿no? Bueno, yo creo que ha estado fenomenal, hemos puesto muchos puntos sobre la mesa y ahora, si os parece, vamos a pasar a esta primera parte sobre problemas, sobre la resolución de problemas aritmético-verbales y hablaremos también un poco de la comprensión lectora. ¿Vale? Entonces voy a comenzar yo y luego daré paso a María.
Bueno, por un lado, a ver, disculpad que voy a minimizar. Vale, por un lado, aquí, bien, vamos a hablar de resolución de problemas y bueno, pues este es es el eje vertebrador de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en multitud de países. Por ejemplo, si recordamos el famoso método Singapur, pues sabemos que tenemos ahí en esa figura, en esa especie de pentágono, tenemos en el centro la resolución de problemas, ¿no? De hecho, instituciones como el National Council of Teachers of Mathematics pues consideran que la resolución de problemas son tareas que tienen el potencial de proporcionar desafíos intelectuales que mejoran la comprensión, el desarrollo lógico-matemático del estudiantado y que además tienen relación y aplicación en otras materias o asignaturas que requieren de planteamiento y resolución de problemas. Queríamos estudiar los procesos de resolución de problemas y la comprensión de lectora, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a poner ahora de manifiesto pues, que muchos autores y autoras han estudiado la relación entre el desempeño en la resolución de problemas matemáticos y la comprensión lectora en estudiantes de todos los niveles educativos. Si vamos a los trabajos de Polia, pues sabemos que en las fases del proceso de resolución de problemas había ahí unos conceptos relacionados con la lectura y la comprensión del enunciado de los problemas. Y bueno, hablando de matemáticas, ciencias, de resolución de problemas, sí que me gustaría comentar algunos aspectos sobre los resultados de algunas pruebas de evaluación internacionales y vamos a hablar un poco de la prueba TIMSS y de la prueba PISA. La prueba TIMSS es el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias. Los destinatarios son estudiantes de cuarto de educación primaria y se realiza con una periodicidad de 4 años. Y la última prueba realizada es del año 2019. PISA es el programa para evaluación internacional de estudiantes. Los destinatarios son un alumnado de 16 años y tiene una periodicidad de 3 años y la última realizada fue en 2018. Vamos a comentar algunos de los resultados para llegar un poco a esa necesidad de trabajar la comprensión lectora o averiguar más cosas sobre esta comprensión y la resolución de problemas. En matemáticas, si nos fijamos en la prueba TIMSS de 2018, vemos que España tiene 505 puntos, sí que queda por encima de los del promedio de los 49 países participantes de la media de los países de la OCDE y de la Unión Europea. Y vemos pues, que como en otras pruebas, Singapur, Corea del Sur y Japón están en las primeras posiciones. En cuanto a PISA, pues PISA se centra, o en la prueba al menos de 2018, se centró en 3 competencias troncales, las ciencias, la lectura y las matemáticas, y en este mapa podemos ver pues, qué países están por encima de los 500 puntos y como vemos pues, está China, Singapur, después tenemos otro umbral de 450-500 puntos y luego tenemos por debajo de 450. Vamos a señalar los resultados de las pruebas de ciencias y matemáticas porque las de lectura no están disponibles para España y si nos fijamos en la prueba de ciencias pues tenemos que Estonia es el país europeo que queda por encima con 530 puntos y vemos que de nuevo pues la OCDE tiene una media ligeramente superior a España. Y vemos que en la prueba de matemáticas Japón, Corea del Sur quedan por encima, Estonia está en tercer lugar y luego tenemos pues, que España pues, tampoco bueno, tiene un desempeño similar y queda por debajo de nuevo pues, con países como Italia o Luxemburgo por debajo de la media de la OCDE. Entonces, bueno, pues todo esto nos planteaba que había que investigar un poco sobre comprensión lectora, resolución de problemas y le voy a ceder a María Teresa el testigo. Gracias, Emi.
Bien, pues lo primero que nosotros nos planteamos es sobre qué trabajar, porque en resolución de problemas hay diferentes tipos de problemas matemáticos y en nuestro caso decidimos trabajar sobre los problemas aritmético-verbales, que seguimos las definiciones de Aiken, Riley-Green, Overshaffel o Darozzi. Son los enunciados en los que se describe una situación de la vida real en la que se pide determinar una cantidad desconocida a partir de otras cantidades conocidas. Este tipo de problemas son problemas que se dan en las primeras edades escolares, es decir, tenemos que poner el foco de atención ya que son muy importantes para el desarrollo matemático del alumnado. Pasa, bien, entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros? Que para poder llegar a resolver correctamente un problema, tener máxima destreza o tener éxito, necesitamos una traducción de ese lenguaje matemático, del lenguaje vernáculo del propio enunciado a un lenguaje matemático. Entonces, para poder realizar esa traducción necesitamos de la comprensión lectora del enunciado. Pasa, Emi. Y entonces, ¿cómo iniciamos? Pues decidimos ver qué es lo que está ocurriendo en los libros de texto, ya que un posible análisis del libro de texto nos puede permitir observar qué es lo que está sucediendo en las aulas y qué es lo que está sucediendo con el alumnado. Entonces, si analizamos editoriales como editoriales que se utilizan en las aulas, como por ejemplo Santillana en el caso de España, y pues tenemos que en los primeros cursos, estamos hablando primero de educación primaria, segundo de educación primaria, ¿qué tenemos? Tenemos problemas en los que el enunciado prácticamente es nulo y está todo con un soporte gráfico. Y lo mismo nos ocurre con los de segundo de primaria, que son las dos que tenéis, que pueden observar abajo. Entonces observa que hay un texto, pero un texto realmente pequeño, que hay un gráfico que incluso debe de construirlo el alumno. Por ejemplo, si nos fijamos en el caso de los globos, el alumno es el que tiene que ir coloreando los globos, o en el caso de las mariposas y las flores del problema 3 que tenemos abajo, lo mismo, tienen que ir creando el gráfico y a partir de esa creación del gráfico obtenemos una posible operación. Emi, pasa. Vale, ¿qué ocurre en segunda educación primaria? En segunda educación primaria, evidentemente, las cantidades deben de ser mayores y, por tanto, ya gráficamente el alumno o esa representación gráfica no puede existir porque, evidentemente, en el caso, por ejemplo, del problema 3 no podemos dibujar los 68 cromos ni podemos ver los 23 que regala, ¿no? Entonces, hay un soporte gráfico, pero que realmente no está orientando al alumno a la resolución del problema. Entonces, como ven en el esquema que hay en la parte derecha de la diapositiva, tenemos un texto, pero no hay un soporte gráfico y nos piden realizar una operación. ¿Qué ocurre cuando pasamos a tercero de educación primaria? En tercero de educación primaria realmente ya el gráfico no tiene absolutamente nada que ver con el problema, ya ni nada, absolutamente nada que ver. Simplemente hay ahí un gráfico que nos puede orientar en nada. En este caso, la parte gráfica orienta a decirnos que hay cuatro etapas que coinciden justo con las etapas de Polia y nos van haciendo preguntas que nos llevan a tratar de obtener cuál es la operación para resolver el enunciado. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Emi, pasa a la siguiente, por favor. Vale, entonces, ¿qué es lo que hemos observado hasta aquí? Que tenemos en primeras edades un texto con un posible gráfico que nos ayude totalmente, 2 cursos más, un texto sin absolutamente ningún apoyo gráfico que debemos de realizar una operación y finalmente un texto en el que se nos hacen unas preguntas a través de las fases o etapas de Polia para realizar la operación. ¿Cuál es nuestro objetivo en lo que les vamos a plantear a continuación? Y espera, Emi, ahora paso a esa. Nuestro objetivo es tratar que esa parte que vemos en medio, que es esa parte de la comprensión del enunciado a través de un apoyo gráfico, pueda mantenerse en la línea del tiempo y no se quede como primero realizamos un método, en este caso el apoyo gráfico, y en el resto se nos va olvidando. ¿Bien? Entonces sería pues mantener en el tiempo eso que ha comentado
Fran anteriormente, ¿no? Tratar de mantener, lo ha comentado con el tema de los entornos tecnológicos, pero aquí es en el tema de un método que permita mantener en el tiempo pues para potenciar las destrezas del alumnado en la resolución de problemas. Y así pásame a la siguiente. En España tenemos otro tipo de material alternativo que no son los libros de texto que se gastan comúnmente en las aulas, sino que se utilizan como apoyo, en este caso la editorial Rubio, que sí que están actualmente a través del método Singapur intentando potenciar más esa parte del apoyo gráfico, ¿vale? Como ven aquí en el que les hemos mostrado, en el ejemplo que les hemos mostrado. Y si pasan el siguiente, Emi. Vale, y aquí lo mismo. Utilizan el método gráfico para poder hacer procesos como un proceso inverso, ¿no? A través de esa parte gráfica, tratar de que el alumno sea el que cree enunciados. Esto simplemente lo hemos querido poner para que vean que sí que se está tratando de desarrollar en los libros de texto, pero no son los libros de texto habituales de las aulas. Y después ya especificaremos qué es lo que nosotros estamos proponiendo en la herramienta tecnológica que Fran y Dani nos van a presentar. Muy bien, pues sí, pues, voy adelante y conectando con lo que comenta Maite, claro, la representación gráfica es una cosa muy interesante que de hecho nos acompaña toda la vida. Esto voy a hacer un pequeño detour y ahora sigo. Fijaros que un poco en aquello que se llama también el pensamiento computacional y la manera de resolver nuestros problemas, digamos, de manera general, pues bueno, podemos pintar diagramas de bloques o diagramas de flujo, es decir, que fijaros cómo de nuevo esta relación multidisciplinar que hablábamos, pues sigue tomando sentido. Pero hoy estamos hablando de matemáticas, ¿no? Y un poco avanzamos esta diapositiva, vamos a hablar de plataformas tecnológicas, ¿no? Respecto de lo que hablábamos antes, es decir, el uso de plataformas tecnológicas como repositorio de información o como, digamos, solución para evaluar a los alumnos y darles una puntuación, etcétera. O sea, eso es lo que un poco estamos todos acostumbrados, o sería como digitalizar nuestra docencia antigua, ¿no? Llevarla a un mundo de ceros y unos, pero seguimos haciendo los mismos procesos. Digamos que respecto a esta posición hay otra posición y es, ¿y si además utilizamos estas herramientas tecnológicas para algo más? Es decir, para entender la gente cómo está, digamos, aprendiendo o cómo se está enfrentando a los problemas y desde ese entendimiento mejorarlo, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, para eso necesitamos obtener unos registros, entender lo que está pasando, ¿no? Entonces necesitamos extraer unos indicadores, ¿no? De qué es lo que está pasando mientras la gente interacciona con los contenidos y entonces pues darle un valor, ¿no? a todo esto, a todas estas herramientas que estamos utilizando, un valor extra, un valor más allá de lo que es meramente digitalizar lo que ya hacíamos, ¿vale? Entonces, en ese ámbito surge pues, lo que podríamos llamar el área de la analítica de datos, porque si vamos recogiendo todos estos registros de interacción con todos estos contenidos y luego los analizamos, los ponemos, los visualizamos, los ponemos de una manera que podamos entender, los digerimos, los aprovechamos, entonces eso nos va a ayudar a los profesores o a los docentes a hacerlo mejor, a los estudiantes a entender pues, dónde están fallando y dónde pueden mejorar, nosotros de nuevo y nosotras los docentes a entender pues, dónde están fallando nuestros estudiantes y dónde debemos incidir. Y por lo tanto, esa interacción humano-computador nos puede ayudar, ¿de acuerdo? Entonces, en esa línea nosotros hemos tenido a lo largo de los últimos años varios proyectos, ¿de acuerdo? El primero de ellos, bueno, de estos que están listados aquí, que vemos aquí, pues era un proyecto donde se manifestaba aquello de el dato que hay en ti, porque cada persona, por el hecho de
eso lo tenemos muy claro hoy en día, ¿no? La vida por puntos, por el hecho de ir haciendo cosas e interaccionando va generando una traza, ¿no? Y eso, que muchas veces se usa o se vende en los medios de comunicación como para hacer el mal, pues también se pueden utilizar los datos para hacer el bien, ¿no? Y entonces nosotros lo que decimos es, bueno, pues por ejemplo en este caso el nombre del segundo proyecto, de Blending and Data Driven Learning, decimos, bueno, ¿y si utilizamos estos datos también para mejorar el aprendizaje? ¿Vale? Entonces, a veces tenemos herramientas comerciales o libres que ya están disponibles y las podemos utilizar. Como decía antes, hay veces que uno necesita una funcionalidad concreta y entonces se desarrolla sus propias herramientas, ¿no? Entonces, este proyecto PubTools, del que comentaba Emilia al principio, es un proyecto donde vamos a desarrollar una serie de herramientas nuevas y ahora os vamos a presentar pues, los primeros pasos en ellas, ¿de acuerdo? Y todo esto va en la línea, como os decía, de pues eso, una iniciativa de usar el análisis de datos y las herramientas tecnológicas en educación. Si quieren saber más, pues de tener referencias concretas de lo que vamos haciendo nosotros, Emilia, Francisco, Maite, Dani, pues pueden entrar en esta página web y cuando quieran y informarse un poquito más de las últimas publicaciones. Yo les he extraído del listado de publicaciones 4 ejemplitos, simplemente por centrarnos un poco antes de entrar en los detalles tecnológicos. Fíjense, por ejemplo, el primer artículo que vemos a la izquierda es un artículo presentado en un congreso de unas jornadas de sistemas de votación electrónica, pero bueno, ese es el nombre de las jornadas, pero tiene un alcance amplio. Y aquí lo que hicimos fue extraer la información de nuestra aula virtual de la Universidad de Valencia, que insistimos está basada en Moodle, es decir, que lo pueden hacer seguramente pues, muchos de ustedes que están atendiendo. Y analizar, pues, digamos, en qué días la gente accedía a los recursos, qué tipos de recursos, digamos, cómo era su progresión a lo largo de, digamos, de todo el semestre, pues cuánto tiempo habían dedicado a cada recurso y bueno, pues intentamos entender cuál es la interacción que estaban teniendo con nuestros materiales y con nuestras pruebas de evaluación. En el artículo que vemos a la derecha, publicado en la revista Mathematics, utilizamos una herramienta de la que ahora hablará Daniel para intentar comprender de dónde venía la complejidad en la comprensión de unos enunciados aritmético-verbales y a raíz de esa comprensión de la complejidad o de la naturaleza de la complejidad, intentar predecir, digamos, el éxito o el fracaso y por tanto actuar en contra de este segundo, claramente. Si avanzamos a 2 artículos más, bueno, como creo que me estoy yendo de tiempo, voy a hablar solo del de la derecha. En este caso, el efecto de retroalimentación. También utilizamos el mismo software del que hablaremos a continuación, pero en este caso lo que analizábamos era qué efecto tenía dar una retroalimentación, un feedback, cuando los alumnos respondían. Es decir, no solo evaluar y decir está bien o está mal, sino dar una información de por qué está bien, por qué está mal. Eso ayudaba y mejoraba a los alumnos en su aprendizaje, mejoraba los resultados que obtenían, estos indicadores de los que hablaba antes, ¿no? Entonces, sin más demora, un poco hablemos de este ejemplo de software tecnológico, o sea, de software que hemos desarrollado nosotros ad hoc, que se llama Read and Learn. No hemos participado, mejor dicho, porque hay mucha gente involucrada en este software. Entonces hemos participado en el desarrollo de este sistema informático. Un poco, por lo que, en resumen, lo que pretende es entender las estrategias que sigue el alumnado cuando tiene que resolver problemas donde hay una situación de que hay que leer para resolver unas tareas, ¿no? Entonces la novedad de este software, que se ha utilizado también en otros ámbitos, pues es centrarnos en unas tareas o en unos problemas matemáticos, problemas aritmético-verbales, ¿de acuerdo? Como comentaba Maite antes. Entonces adelantamos un poquito
Pasamos a la siguiente diapositiva. Y yo creo que aquí, que llegamos ya a un detalle muy concreto, le voy a ceder la palabra a Daniel, que nos puede hablar con más detalle de cómo se ha hecho eso, ¿no? Vale, bien. Pues bueno, el objetivo principal de Read and Learn es registrar, básicamente registrar todo lo que haga el usuario, y cuanto más detalle de todo lo que hace el usuario, mejor. Y básicamente eso es lo que hace. Nos centramos en tratar de ser capaces de reconstruir todo aquello que ha ido haciendo el usuario en la resolución de un problema o de una tarea, y además de reconstruirlo, ser capaces de entender, ¿no? O sea, de transformar todas esas acciones que realiza el usuario en algo entendible, en variables mesurables que nos ayuden a entender qué estrategia sigue el alumno, qué es lo que está haciendo en cada momento, ¿no? Esas variables en general se expresan en tiempo o en número de veces que el alumno hace cierta acción, y bueno, y ahora hablamos sobre las opciones en general. Tira para adelante. Vale, a nivel estructural, Read and Learn parte de un experimento, parte de un elemento padre que es un experimento, y ese experimento se compone de tareas y de alumnos, obviamente. Dentro de esas tareas uno puede tener diferentes unidades que a su vez están compuestas por un texto y n preguntas acerca de ese texto. Y luego una serie de configuraciones y de parametrizaciones que se pueden realizar sobre esas tareas y sobre esas unidades para dotarlas de cierto comportamiento dependiendo del tipo de experimento que se vaya a hacer. Por ejemplo, pues lo más típico en este uso es enmascarar los textos para ser capaces de saber en todo momento qué es lo que está leyendo el alumno y cuánto tiempo ha estado leyendo cada fragmento de texto el alumno. Pero no solo eso, también tenemos configurable toda una serie de opciones de disponibilidad que permiten dejarle al alumno hacer ciertas cosas o no, bloquearle ciertas acciones para forzar un cierto comportamiento, o todo lo contrario, o dejar libertad absoluta para luego ver qué es lo que está haciendo. Y luego, en el ámbito del feedback, como ya han comentado antes mis compañeros, pues bueno, hay diferentes tipos de feedback que se pueden configurar aquí. Se puede configurar un tipo de feedback genérico, que es simplemente un mensaje que, bueno, no es un mensaje basado en la respuesta del alumno, sino que es algo totalmente genérico, o se puede hacer todo lo contrario e irse a un feedback mucho más concreto, más preciso, basado en lo que responde el alumno, que le aporte cierta información en función del fallo que comete. Vale. La parte de lectura somos capaces de medirla gracias a un enmascarado de texto. Esto se hace cortando, dividiendo el texto en pequeños fragmentos al nivel que uno quiera. Se pueden dividir en fragmentos tan pequeños como uno quiera o tan grandes como uno quiera, no hay ninguna limitación en ese aspecto, y el alumno debe de ir haciendo clic sobre cada una de esas secciones para poder leerlas. Y el comportamiento de esas lecturas se configura. Uno puede bloquear aquellos segmentos que ya ha leído y dejarlos ya desenmascarados, o no, o puede hacer que todo se vuelva a enmascarar y ir registrando cada una de esas lecturas, ¿no? Entonces, los tiempos en este caso, cuando uno enmascara todo el texto, se obtienen para cada segmento de texto, con lo cual la precisión que uno consigue es bastante alta. Hay diferentes plantillas. En este caso estamos viendo una plantilla de una ventana para texto, y las preguntas se presentan en una ventana separada, pero no es el único layout. Hay diferentes combinaciones. Hay una plantilla que permite mostrar las preguntas insertadas sobre el texto y que se van plegando y desplegando. Bueno, diferentes opciones en ese aspecto. Y estos textos se generan se introducen en la herramienta a través de un editor de texto, en el cual se van marcando cada uno de los segmentos que uno desea enmascarar del texto y separar, ¿no? En este caso, pues tenemos dos problemas, dos tareas en las que se han separado esos trocitos de texto. Tenemos 30 caramelos, supondría un segmento de texto. Si 2/3 son de fresa, sería otro segmento de texto, y se comportan de manera independiente. O sea, seríamos capaces de registrar
todas las acciones sobre cada uno de esos segmentos de texto de manera independiente. Y lo que se ve abajo es cómo lo percibe, cómo lo ve el alumno, junto con una pregunta de tipo test, que es la que está ahí empotrada, que habría que responder. Y sobre el tema del feedback, pues como decía antes, se puede definir un feedback genérico o no, o se puede no definir ningún feedback, o incluso definir un feedback asociado a cada una de esas respuestas que el alumno puede dar para pues incentivar o guiar o ayudar en función del error que comete. Obviamente pensando bien en el diseño, ¿no? Vale, y básicamente nuestra pregunta de investigación surge de ahí, ¿no? Vale, ahora somos capaces de generar muchos datos y somos capaces de registrar con un alto detalle todas las acciones que realiza un alumno sobre nuestra plataforma mientras resuelve problemas. Vale, pero ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos con esos datos y en qué los convertimos para poder explicar cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tiempo de lectura es una buena aproximación para tratar de determinar esas características y esas estrategias en la resolución de los problemas aritmético-verbales y sobre todo en los rasgos, ¿no? De la comprensión y la habilidad lectora que tiene cada uno de los alumnos. Y bueno, ahora os dejo con Emi y con Maite otra vez, que os presentan un ejemplo, un caso de aplicación. Vale, gracias Dani. Pues tal cual comentaba Dani, tratamos de que el Read and Learn nos pueda ayudar a comprender cómo el alumnado está resolviendo esos problemas y a través del tiempo, que es en este caso lo que a nosotros nos interesa. Los dos problemas que ha leído Dani no son casuales. Emi, pasa a la siguiente, por favor. Vale. Esa división en segmentos que ha comentado Dani, nosotros la utilizamos en el tema de los problemas aritmético-verbales para dividir por las proposiciones. Cada proposición tiene un verbo actor, que es el que realiza la acción, y una cantidad asociada. Por ejemplo, el tenemos 30 caramelos es ese sentido de posesión de tener y la cantidad de 30 caramelos. El 2/3 son de fresa, aplica una fracción como operador sobre esos 30 caramelos y finalmente la pregunta, ¿cuántos caramelos son de fresa? Si vamos a la tarea 2 tenemos media pizza, que si observamos con la proposición 1 de la primera tarea existe una diferencia clara. En la primera tenemos cantidades naturales y en la segunda cantidades fraccionarias. Nos podríamos ya empezar a plantear la primera pregunta. ¿Es lo mismo o es igual de complejo leer naturales que fracciones? Ya sabemos que a la resolución de problemas o incluso en cuanto a la asimilación del concepto no es lo mismo estar trabajando con naturales que con fracciones. La hipótesis nuestra o lo que nosotros tratamos de plantear es esto se traslada al tiempo de lectura por palabra, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Si nos vamos a la siguiente proposición de la tarea 2, si 2/3 son de barbacoa, si nos fijamos realmente es la misma proposición que la de la tarea 1, la amarilla, pero ¿dónde radica? La primera está sobre un número natural y en la segunda está sobre un número fraccionario, exactamente lo mismo. Podemos determinar si la primera es más rápida o más fácil de leer que la segunda y al final la pregunta que radica en qué porción de pizza es de barbacoa. Emi, pasa a la siguiente. ¿Vale? Y a la siguiente, que esa también es la que he ido explicando poquito a poco, por favor. Vale, entonces, uno de los ejemplos que nosotros tenemos es una pequeña investigación que hicimos en 2 institutos, si no recuerdo mal, de 4 educación secundaria, y teníamos 70 alumnos y alumnas, 26 chicas y 44 chicos, y todos estudiantes de 15 a 16 años. La selección de los centros fue realizada a través de un muestreo no probabilístico y de conveniencia. Emi, pasa a la siguiente, por favor. Vale, y ahí es lo que a nosotros nos interesa mostraros. Es cómo esa lectura
sí que nos está dando información al respecto del propio concepto matemático. Cuando vemos la primera proposición, es decir, la de que tenía caracteres numéricos naturales, la P11, el tiempo por palabra es de 5,12 segundos por palabra, evidentemente. Y si yo voy a contrastar con el problema 2, en la proposición 2.1 tenemos 6,68. Lo que me está indicando es que esa dificultad que yo había comentado anteriormente sí que se continúa manteniendo al respecto del tiempo utilizado en leer una y otra. Y si me voy a la siguiente hipótesis que había planteado, ese sintagma, o bueno, el sintagma sonde, o lo que también llamamos como fracción como operador, pues también tenemos lo mismo. Cuando la fracción actúa sobre un todo natural, es más fácil o más rápido de leer que si lo aplicamos sobre un todo racional. Pasa de mí a la siguiente. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta herramienta o de la información que nos da esta herramienta? Pues puede contribuir al desarrollo del diseño de esta herramienta para la investigación, que se puede aplicar al estudio de los procesos de comprensión y resolución de problemas aritmético-verbales. El análisis de los registros ayuda a investigar sobre las estrategias de los estudiantes y una valoración de la práctica docente. Emi, pasa a la siguiente, por favor. Y después se aporta esta propuesta de cuantificar la comprensión a través del tiempo de lectura y, como he comentado antes, pues esa parte de la complejidad matemática de cada uno de los conceptos, pues los tiempos de lectura están acorde con lo que la literatura existente aboga sobre estos conocimientos matemáticos. Emi, pasa a la siguiente, por favor. Todo esto en modo resumen o se puede observar en más extenso en el trabajo que ha presentado antes Fran. Y nada, simplemente apuntarles también al respecto de esto que en PubTools también estamos tratando de este software dar como una ampliación, ¿no? Hemos hablado antes, Emi y yo, al respecto de esa parte gráfica, ¿verdad? Pues estamos tratando que esto que ya sabemos que se está dando de manera eficaz, que los tiempos de lectura pueden ser un buen predictor de esa complejidad de conceptos matemáticos, pues estamos tratando de ampliarlo y introducir grafos para que esas diferentes proposiciones se puedan convertir en grafos, y esa construcción de grafos permita al alumnado aumentar la comprensión lectora del mismo y por ende el éxito en la resolución de los problemas. Pues muchísimas gracias, Maite. Voy a dar paso, si te parece, como estábamos hablando de problemas aritméticos verbales que tenían que ver con las fracciones, vamos a dar paso a nuestro compañero Carlos Valenzuela, que nos va a hablar de fracciones, problemas y de tecnología. Carlos, cuando quieras. Sí, ¿me permites? Sí, dejo de compartir, disculpa. Ok, gracias. A ver, vale, ahora creo que ya puedes. Sí, ya voy a ello. Ya ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, se muestra. Entonces vamos a presentar. Bien, muchas gracias, Emi. Bueno, pues la intención de lo que sigue es mostrar la sinergia entre fracciones, problemas verbales y tecnología, que fue justamente lo que me llevó a incluirme y a trabajar con este grupo de investigación. Y bueno, la intención de esta charla, aunque trataré de que sea breve, es hacer una reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de las fracciones, su relación con los problemas verbales y la incorporación de la tecnología, como ya lo hemos ido viendo anteriormente, ¿no? Y bueno, esta reflexión la trataré de guiar desde mi experiencia, respondiendo a las preguntas: ¿por qué es importante el estudio de las fracciones en la escuela? ¿Qué dificultades enfrentan los estudiantes y profesores al estudiar fracciones y por qué es importante identificarlas? ¿Cómo se enseñan las fracciones y cómo se puede integrar la tecnología para la enseñanza y específicamente para este concepto?
Bien, en particular, el interés por el estudio de las fracciones nace ya que el conocimiento de los números es reconocido como un conocimiento esencial por varios investigadores y no solo en un contexto escolar, sino también en nuestra vida cotidiana y profesional. Sabemos que todo el tiempo estamos realizando cálculos, haciendo mediciones, comparaciones, repartos y otras actividades que implica el uso de los números. Y en particular, en este conjunto, pues se ubican las fracciones y ese concepto ha sido identificado por varios investigadores como un concepto difícil de enseñar y también de aprender. Sin embargo, su conocimiento ha sido caracterizado como un conocimiento base para el desempeño de las matemáticas desde la educación básica hasta niveles más avanzados. Y esto podría estar relacionado ya que pues, es un conocimiento que permite resolver problemas de la vida real y además es un conocimiento que permite entender otros conceptos matemáticos en niveles más avanzados, como por ejemplo las razones, las proporciones, u otros conceptos inmersos en el álgebra, en la geometría, trigonometría, en el cálculo y otras materias de la matemática. El estudio de las fracciones formalmente en México y en otros países comienza en tercer año de primaria y comúnmente se introduce este estudio a través de modelos gráficos y después continúa su estudio y va evolucionando a lo mejor la forma en que se estudia. Nosotros esperaríamos que un estudiante de bachillerato, incluso universitario, pues tuviera un conocimiento sólido sobre este concepto. Sin embargo, en algunos estudios que hemos realizado hemos identificado que los estudiantes en ese nivel tienen problemas a resolver tareas o actividades relacionadas con las fracciones. Y entonces consideramos importante que identificar los errores y dificultades que enfrentan tanto estudiantes como los maestros a resolver tareas que implican fracciones, porque eso ayudaría a mejorar y dirigir la enseñanza en esas direcciones. Como les decía, comúnmente la enseñanza de las fracciones, como ya vimos en algunos de los ejemplos que mostró Maite y en unos que mostraré a continuación, comienza comúnmente a través de modelos gráficos o pictóricos y comúnmente algunos de estos, los principales modelos son el modelo de áreas, el modelo lineal y el modelo discreto. Voy a hacer alusión a dos dificultades relacionadas con el modelo de áreas y modelo lineal. El primero, y relacionado con el modelo de áreas, tiene que ver con este error que cometen los estudiantes. Este es un estudio que se llevó con estudiantes entre 11 y 14 años de edad, en donde nosotros esperábamos que pues, este tipo de representaciones no les causara dificultades. Sin embargo, vimos que los estudiantes, para decir qué fracción de este todo es la parte sombreada, pues ellos únicamente cuentan el número de partes en las que se divide el todo y cuántas de esas partes están sombreadas, pero no toman en cuenta el tamaño de las partes, la congruencia entre las áreas o la relación que pudiera existir entre esas partes, ¿no? Esto lo asumimos o lo atribuimos a el tipo de modelos en los modelos de enseñanza, es decir, se utilizan modelos continuos o modelo de áreas para enseñar fracciones en un principio, pero el tipo de actividades es, das un todo partido en partes iguales, cuentas las partes y ves cuántas veces están coloreadas. Con respecto al modelo lineal, también nosotros identificamos que los estudiantes tienen dificultades para ubicar fracciones en la recta numérica. Observamos cómo se apoyan del conocimiento que tienen con los números naturales y en realidad lo que ellos hacen es establecer un orden y no necesariamente ubicar las fracciones en la recta numérica. Esto también lo atribuimos al modelo de enseñanza con los que ellos han sido instruidos y tiene que ver en particular con este grupo que no habían sido instruidos utilizando este modelo lineal. Algunos de los errores y dificultades que enfrentan los estudiantes también son cometidos o son enfrentados por los propios profesores. Recientemente, en un estudio realizado por Agboso, ellos dan a conocer que los profesores en formación tienen serias dificultades para trabajar con los algoritmos cuando implica el cálculo de fracciones, ya que los consideran demasiado abstractos y un tema difícil. Y quienes se consideraban deficientes para trabajar este tema, pues lo atribuían a fundamentos débiles en su formación básica, ya que decían que no tenían profesores calificados para enseñarles el tema de fracciones. Otro estudio, en particular un estudio de casos realizado por Moloto y Macaba,
dieron a conocer que el conocimiento matemático de los profesores es inadecuado para explicar con éxito el concepto de fracción, ya que para enseñar fracciones, un maestro alentó a los estudiantes a memorizar reglas sin necesariamente entenderlas. Esto nos permite pensar que en la actualidad los docentes quizás siguen limitando la enseñanza de las fracciones, y esto está ligado a los conocimientos que ellos mismos han desarrollado sobre la materia. Por lo tanto, creemos necesario mejorar el conocimiento de los profesores sobre las fracciones. Y para ello, nosotros hemos propuesto, basado en otras ideas teóricas y resultados de investigación, un marco interpretativo para la enseñanza y aprendizaje de las fracciones. Específicamente, nosotros hemos identificado 7 usos, 2 de ellos en el lenguaje cotidiano, otros 5 en un nivel más abstracto, que es la fracción como fracturador, como comparador, como mensurador, como operador y como número. Como podemos ver en este esquema, cada uno de estos usos tienen algunos aspectos, algunas características fundamentales que permiten diseñar actividades para que los alumnos tengan experiencias variadas y ricas que permitan ampliar el conocimiento que ellos tengan sobre las fracciones. Este mismo esquema sirve también para hacer análisis de actividades que ya estén diseñadas y entonces identificar qué de estos aspectos se están dejando de lado y entonces incorporarlos en la enseñanza. También nos permite hacer una caracterización del conocimiento que pueda tener un estudiante o un profesor para en ese sentido y en esa dirección proponer actividades que promuevan el conocimiento con alguno de estos otros aspectos y usos de las fracciones. Un ejemplo es el siguiente. En la investigación de Sáenz y colaboradores se diseñaron, por ejemplo, 5 actividades. Esas 5 actividades vemos cómo se relacionan con los diferentes usos de las fracciones. En particular, en estas 4 actividades se tiene que hacer una representación gráfica de fracciones, pero cada una tiene su particularidad. Podemos asociar un uso de la fracción como fracturador en principio para estos 2 tipos de tareas, solo que en la tarea 1 se sugiere que se haga una representación empleando un modelo discreto y en la segunda tarea se sugiere un modelo continuo. En este otro caso, nosotros observamos que la atención está en partes de partes y en partes de lo que queda. Esto hace que tenga una conexión con el uso de la fracción como operador, ya que pueden aparecer expresiones del tipo 1/6 de 3/4 o 1/4 de 1/4. En esta otra tarea podemos observar la propuesta de cálculos con operaciones, con fracciones, y lo cual lo hemos asociado al uso de la fracción como número, específicamente para desarrollar operaciones. Y finalmente, en esta otra tarea, la asociamos a la resolución de un problema en el cual subyacen los usos de la fracción como operador, pero también como comparador y fracturador. El análisis de este tipo de tareas nos permiten identificar en dónde los estudiantes, tuvieron grandes dificultades, y encontramos que, por ejemplo, para identificar partes de partes y partes de lo que queda, los estudiantes de bachillerato tienen serias dificultades. Y lo asociamos a aquellas dificultades que los estudiantes tienen desde el nivel básico que les mostré anteriormente como un ejemplo. Para poder interpretar y entender cómo se están enseñando las fracciones, hicimos un análisis de las tareas que se proponen en libros de texto. Específicamente aquí les muestro un análisis de libros de texto del sistema mexicano. En este tipo de tareas observamos ya algunas de las que con características como las que mostró Maite. Hicimos una clasificación en el sentido de que hay tareas en las que solamente se pide, por ejemplo, hacer una representación gráfica de las fracciones. Te dice, ilumina 1/2 de tal, 1/4 de tal, 1/6 de tal, y entonces, o establece una relación, ¿no? Observa el todo, di cuántas de esas partes están coloreadas y di cuál fracción. Entonces, este tipo de tareas están asociadas a tareas de representación de fracciones, ya sea utilizando modelos de áreas o modelos lineales, como es este caso, cuando está la recta numérica, y hay otras tareas que involucran solamente la operatoria entre fracciones, y hay otras tareas
que implican situaciones en contextos reales donde que las hemos clasificado como resolución de problemas. Y específicamente en ese tipo de tareas aparecen los problemas verbales. Es importante aquí mencionar que estos tipos de tareas se pueden interrelacionar, es decir, en una resolución de problemas aparece la operatoria y también la representación gráfica, y es importante que exista una coordinación entre este tipo de tareas. Ya que si suponemos una coordinación importante y los beneficios que tiene la incorporación de la tecnología, que ya fueron mostrándonos o mencionándonos nuestros compañeros, nosotros podemos ser capaces de diseñar, además tomando en cuenta este aspecto didáctico y matemático de un concepto, específicamente de las fracciones, pues diseñar cada vez mejores tareas que permitan pues un mejor aprendizaje para los estudiantes y que permitan a los profesores incorporarlas en su práctica, ¿sí? Entonces, la intención de incorporar la tecnología es mejorar la comunicación para que se mejore el aprendizaje de un tema, específicamente pues yo acá puse Applets, pero puede ser cualquier herramienta digital, que permita a los estudiantes interactuar y a la vez proporcionar información. Y entonces esa información que se proporcione, nosotros como investigadores o profesores podemos utilizarla para rediseñar actividades, ¿no? Actividades en términos de las dificultades o lo que vemos que los estudiantes están enfrentando cuando trabajan con alguna herramienta digital. Finalmente, para concluir y dejar tiempo, perdón que fui demasiado rápido, pero creo que tenemos el tiempo encima. Quiero remarcar que la enseñanza de las fracciones o para la enseñanza de las fracciones es necesario que haya una coordinación entre las diversas tipos de tareas de las cuales ya he estado mencionando. Es decir, que no haya solamente tareas del tipo de representación gráfica o solamente de cálculo, sino que se incorporen diversidad de ellas, también diversos modelos, que no se centre la enseñanza en modelos, por ejemplo, gráficos y específicamente el modelo de áreas, sino que también se trabajen con modelos discretos, modelos lineales u otro tipo de modelos. También que se consideren los diferentes usos y aspectos de las fracciones, que la enseñanza no se centre solamente en, por ejemplo, el uso de la fracción como fracturador, sino que contemple también la enseñanza de la fracción como operador o como medida. Y sobre todo, y que es lo que conecta mi trabajo con este grupo de investigación, pues es la incorporación de la tecnología digital para el diseño de tareas que permitan pues mejorar esa enseñanza. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias y me pueden escribir a este correo cualquier duda o consultar mis investigaciones. Muchas gracias, Carlos. Pues vamos a dar paso a Miguel Ángel de Iruga, de la Universidad de Burgos. Adelante, por favor. Buenas tardes, otra vez. Señor Edison, no sé qué tal estaremos de tiempo. Faltan 8 minutos y quiero aprovechar para decir a los que están participando que ya pueden ir haciendo sus preguntas en el chat. Ahí donde está chatear, puede ir haciendo y planteando sus preguntas. Van aprovechando y preguntando. Gracias. Gracias. Bien, pues 8 minutos, voy a ir muy rápido también. Voy a contar algunas cosillas. Espero que se me escuche. En primer lugar, pues lógicamente agradecer a la organización del tercer Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe y agradecer a nuestra investigadora principal, Emilia López Iniesta. Muchísimas gracias por habernos involucrado en esta aventura. El título Aprender a Aprender, aprendizaje autorregulado en la enseñanza STEM, está relacionado con un objetivo que creo que todos como educadores, como educadoras estamos buscando en nuestro alumnado, y es precisamente esa autonomía en el aprendizaje. Y aunque a continuación añado en la enseñanza STEM, yo creo que los temas sobre los que reflexionaremos si da tiempo se pueden adaptar a los distintos contextos educativos, disciplinas, etapas, etc. Voy a partir de la definición
de la competencia de aprender a aprender, muy rapidísimamente, que veremos que está conectada con el aprendizaje autorregulado, van en paralelo. Veremos unas situaciones muy sencillas y muy concretas sobre cómo trasladar al aula esos conceptos a través de nuestras intervenciones educativas y algunos beneficios que conlleva para nuestro alumnado. Quizás son ejemplos demasiado sencillos, pero los que voy a mostrar a continuación, pero creo que muchas veces las cosas no llegan al aula porque cuesta precisamente crear esa conexión entre observadas, como podemos ver en esta imagen tan bonita, de una secuencia didáctica STEM en un contexto real, haciendo énfasis en ese contexto real, mostrando el enunciado de un par de cosas. Bien, aquí en Europa tenemos la recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave, que definen, enumeran y definen 8 competencias clave. Y de esas 8 competencias clave, pues una de ellas, se me ha ido la presentación, perfecto. Una de esas competencias clave es la competencia personal y aprender a aprender, es decir, no aparece escrita, aunque sí en otros marcos aparece escrita aparte esa competencia de aprender a aprender. Bueno, voy a pasar directamente, si me permitís, porque he visto un documento, espero no estar metiendo la pata, he visto un documento curricular de Costa Rica y entonces podemos ver una definición para esta competencia de aprender a aprender, algo así como resolución de problemas, capacidad de conocer, organizar y directamente nos dice autorregular el propio proceso de aprendizaje. Creo que es simplemente una frase, una línea, pero yo creo que es muy significativa porque yo creo que incorpora todos aquellas palabras clave, todos aquellos aspectos clave. No voy a entrar a definir exactamente el proceso de autorregulación, de acuerdo, de la gestión del propio ataque y las estrategias que hay que llevar a cabo. Tiene que decir que la capacidad de autorregulación académico, es decir, los estudios científicos con respecto al tema nos dicen que es necesario para el buen rendimiento académico del alumnado que gestione su aprendizaje. El alumnado más experto en autorregulación es más consciente de los errores que comete, regula su actuación y ajusta o modifica las estrategias cuando es necesario. Para algunos autores es especialmente importante en el aprendizaje de las ciencias debido a las ideas previas del alumnado, que requiere que el alumnado despliegue estrategias de comprensión que le permitan detectar esos errores en su comprensión de los científicos y de los matemáticos. Y me gustaría aquí citar una frase de un autor español, José Otero, que ya hace unas décadas nos decía, precisamente una de las dificultades que experimenta el alumnado de ciencias en muchas ocasiones está relacionada con la incapacidad de controlar adecuadamente su comprensión debido a que no entiende una información y, atención, y no se da cuenta de que no la entiende. Yo creo que hemos estado todos y todas en esta situación. Vemos entonces que la metodología de resolución de problemas se vincula directamente con la competencia de aprender a aprender y esta a su vez con el aprendizaje autorregulado. A la hora de diseñar el aprendizaje basado en proyectos podemos tener en cuenta, entre otros, algunos aspectos fundamentales como los que estoy incorporando en esta diapositiva. Esa palabra real, ¿no? porque siempre hay que definir, creo yo, con claridad a que llamamos un contexto real. El constructivismo, por supuesto, el alumnado pueda construir los conceptos a partir del diálogo, por supuesto, esa retroalimentación, ese feedback con el profesorado, con su equipo de trabajo, y pueda construir él mismo los formulismos matemáticos asociados a la resolución de problemas.
que haya un aprendizaje individual del alumnado, que haya también un aprendizaje social a través del trabajo cooperativo, en todo momento, obviamente, como he indicado, con esa retroalimentación o feedback del profesorado y del alumnado. Y podemos dotar a esta metodología de resolución de problemas de un enfoque STEM, en el que el estudiante no esté pensando, esto es de ciencias o esto es de matemáticas o de tecnología, de esa actividad, que lo aplique para la resolución de un problema en un contexto real. Podríamos hablar también de dar libertad de elección al alumnado para resolver el problema y definir problemas con múltiples soluciones que permitan al alumnado al mismo tiempo desarrollar otro tipo de competencias, como son la creatividad científica y el pensamiento crítico. La práctica de resolución de problemas en un contexto real. Y este contexto real es el del fútbol. Y podríamos pensar, ¿y este contexto del fútbol realmente tiene interés para el alumnado? Pues la verdad que sí, o sea, definitivamente sí, ¿no? En las experiencias que hemos hecho, yo creo que al alumnado lo levantamos de su asiento y poco más, y eso ya resulta motivante. Y si es para jugar con una pelota, pues muchísimo más. Además, el fútbol, como cualquier otro tema que hubiéramos elegido, es un simple ejemplo de contexto real, porque el fútbol es algo que existe, está ahí fuera y van a experimentar. Involucra todas las disciplinas, es muy fácil buscar conexiones con todas las disciplinas, tanto las disciplinas tecnológicas como las artísticas, las humanidades y otras, seguro que con la música, con la disciplina que queramos vincular. Aunque en este caso, obviamente, por la temática vamos a ceñirnos a las disciplinas científico-tecnológicas, ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería. Sí, por favor, cuando quieran, me van avisando, no tarde mucho más, unas pinceladas de una secuencia didáctica que hemos elaborado. El aspecto de constructivismo lo estamos trabajando en este ejemplo, en el que el alumnado tiene que encontrar la relación matemática que describa un movimiento de caída de una pelota. Pero atención, porque el planteamiento del problema puede ser simplemente estudiar el movimiento de caída de una pelota. Ese podría ser el enunciado verbal de este problema. Lo primero que va a apreciar el alumnado es que si suelta una pelota cae tan rápido al suelo que no da tiempo a tomar datos. Tiene que buscar unas alturas mayores. Y al buscar unas alturas mayores, tiene que construir sus propios instrumentos de medida para calcular distancias recorridas. Es decir, con una regla o con una cinta métrica es imposible calcular la altura de una ventana o de un balcón al suelo. En este caso verá que tiene que registrar además el movimiento de alguna forma. No vale solamente con un reloj cronómetro y ir tomando datos, porque entonces la incertidumbre está tan grande que esos datos no sirven. Es posible que se le ocurra grabar vídeo y reproducirlo a cámara lenta, viendo los vídeos y sacando valores. Una vez que ha construido su instrumento de medida, puede obtener datos de tiempo a partir de los vídeos, ¿no? En cualquier caso, a cada paso surge un nuevo problema a resolver y posteriormente debe tratar esos datos. Otra situación, problema planteada al alumnado, que además requiere que el alumnado desarrolle esa comprensión lectora de la que estábamos hablando hace un momentín, que le permita comprender qué hacer con los datos que encuentra, qué datos buscar. Sería el siguiente ejemplo sencillo, que lo hemos titulado Parando el penalti. Y el enunciado sería así, por ejemplo: utilice Internet para buscar los datos que necesites. Un problema muy abierto y muy guiado al mismo tiempo, ¿no? El arco de la portería mide y tiene que buscar ese dato. Distancia de la portería al punto de penalti y tiene que buscar ese dato. Calcula la máxima distancia
a la portería, ver imagen. Es decir, se le puede dar una imagen, como la que estamos viendo en la diapositiva, con más o menos información en función del tipo de alumnado, ¿no? Pero para contextualizarlo. O directamente en el patio, ¿no? Esta imagen podemos hacerla en el campo de fútbol. Velocidad de una persona deportista corriendo, es decir, hay datos de una velocidad máxima o media que podemos encontrar en Internet. El portero suele situarse en medio. ¿Cuál es la máxima distancia que recorrerá intentando parar el balón? La máxima distancia pues tiene que, en función, la máxima distancia la estamos viendo ahí, ¿no? Le estamos dando esa pista que no tendríamos por qué darle. ¿Cuál es la velocidad media del balón cuando chutamos a portería? Esa información está en Internet. Cuando el jugador golpea el balón, ¿cuánto tiempo tarda el balón en llegar a la portería? Eso requiere que el alumnado trabaje con esos datos. Durante ese tiempo, ¿qué distancia recorrerá el portero? Y, atención, lo más importante, la pregunta más importante, una vez que el alumnado haga todas esas cuentas, pues ¿por qué es tan difícil parar el balón? Es decir, que al mismo tiempo las conclusiones que pueda extraer estén relacionados con otros conceptos científicos. Bien, el aspecto de aprendizaje social lo podemos contemplar a partir del aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado tiene estos roles que estoy indicando definidos, que no quiero pararme, ¿no? En este caso concreto, pues si se hacen equipos de 3, pues podría ser coordinador, secretario, reportero, o si se hacen equipos de 4, además podría haber un responsable del material, ¿no? Cada uno con su rol específico y con roles rotativos, porque así permitiríamos que todo nuestro alumnado pasase por el mismo entrenamiento competencial, por decirlo así de alguna forma rápida. No obstante, también se tiene en cuenta el aprendizaje individual. Para que se viera reflejado, pues simplemente he puesto, por ejemplo, la rúbrica de evaluación, ¿no? Hay un cuaderno individual, un trabajo individual, aunque también debo indicar que algunos de los problemas que se proponen son para que se resuelva de forma individual. Posteriormente, lógicamente, se pone en común para que se feedback esa evaluación y esa retroalimentación. Y el enfoque interdisciplinar, por eso estamos diciendo STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. El enfoque interdisciplinar aparece reflejado en la diversidad de tecnologías que utiliza el alumnado, así como conceptos de ciencias y matemáticas. Utilizan dispositivos móviles, programas, tratamiento de datos, conceptos matemáticos y físicos. Trabajan en la resolución de problemas y además de una forma cooperativa. Pero además, siempre con esa libertad de elección que yo creo que además trabajamos muchísimas competencias, ¿no? Como la iniciativa emprendedora, decíamos antes el espíritu crítico, etc. Y ya para finalizar, a modo de conclusiones, obviamente nada nuevo, aunque sí que tenemos estudios, espero que salgan adelante y que vean la luz pronto, pero de momento, pues si alguien requiere más información, por favor que contacte con nosotros, pero podríamos hablar de ese paralelismo que existe entre el aprendizaje autorregulado y esa competencia de aprender a aprender, y por lo tanto debemos trabajar en el aula fomentando, favoreciendo ese entrenamiento autorregulado del alumnado. Su puesta en práctica en el aula se realiza a través de la resolución de problemas, siempre, llamémosle de una forma o de otra, diseñados de forma que el alumnado construya. Y además los conceptos reales, los contextos reales. En este caso estábamos en el campo de fútbol, estábamos en el aula, estábamos en la calle, y son los que permiten precisamente la implementación de enfoques STEM transdisciplinares. Y aquí dejo unas referencias bibliográficas y algunas lecturas recomendadas y quedo a su disposición.